El ruido era ensordecedor. Las diminutas gotas que levantaba el helicóptero me golpeaban en la cabeza. La sal ardía en la herida de mi cabeza, mientras, enganchados por un delgado cable, ascendíamos... Espera. Tío, cuéntalo desde el principio. La gente no sabe lo que ha pasado. Cuéntalo desde el principio. Vale, empiezo desde el principio. Bueno, hoy os voy a contar una historia. Y va a ser una historia de esas que a todos nos gusta escuchar, pero que a ninguno nos gustaría tener que contar. Una historia que, como todas las historias que merecen la pena, tiene emociones, aventuras y, por qué no decirlo, desdichas. Hoy os voy a contar la historia de cómo la casualidad en la mar y en la vida en general puede jugar en nuestra contra, y de cómo una bonita jornada de navegación puede convertirse en pocos minutos en un conjunto de terribles desdichas, para las que, os voy a ser sincero, es muy difícil estar preparado. Una de esas historias que repites mil y unas veces en tu mente a cámara rápida, intentando entender que hiciste mal sin que ya haya una oportunidad de que cambie nada. David no responde. Pero de todo se aprende, y os haré un pequeño spoiler. Si estoy grabando esto es que por lo menos yo conseguí salir más o menos airoso de todo esto. No os lo podéis perder, vamos con nuestra historia. Para haberla liado, Ya te digo. Para haberla liado. La que he liado, pollito. El día amaneció con niebla. La temperatura de los últimos días era inusualmente alta y amanecía sin viento. Acababa de entrar la primavera, los días ya eran más largos y más soleados, y a los niños ya los había dejado en el cole. Como en días anteriores, la niebla se disiparía pronto y todo apuntaba a una bonita y tranquila jornada de navegación con amigos. El pronóstico era muy bueno, un nordeste suave a partir del mediodía, poca mar, sol y temperaturas agradables, sobre todo para nosotros, los del norte. Se nos ofrecía una oportunidad perfecta para tomar un aperitivo a bordo, camino de la bocana de la bahía. Luego, con la entrada del viento, podríamos aprovechar para navegar un poco a vela. Así que quedamos en el barco y, como en muchas otras ocasiones, salimos preparando la mesa para el aperitivo y navegando despacito en espera del viento. Mientras recorríamos la bahía, aprovechábamos para tomar el aperitivo. Yo me desentendí y dejé el barco en manos de Marta, o bueno, en realidad de cualquiera que quisiese manejar la rueda. Comida, charla distendida, ¿qué más puede pedir uno? Ya fuera de la bahía comenzaba a salir un poco de brisa y pudimos sacar las velas, apagar el motor y comenzar la navegación. Un día perfecto y tranquilo. Me considero un patrón medianamente preparado, siempre pensando en lo que puede suceder, siempre atento, acostumbrado a navegar en solitario y a que todo dependa de mí. Controlo hasta el más mínimo detalle de mi barco y tengo equipos redundantes, medios de achique, sistemas adicionales de energía, y cuando las circunstancias son malas voy muy preparado, con arnés, línea de vida y tratando de abandonar lo mínimo posible la bañera para no comprometer mi seguridad. Pues bien, eso no me deja de convertir en un dominguero del mar. Eso te iba a decir, te estás viniendo muy arriba. No, yo soy un dominguero del mar, siempre lo digo. Yo puedo contar muchas mierdas de electrónica, pero del mar no sé mucho. Porque me pasa lo que a todos. Cuando el día es bonito, vas cerca, estás con amigos, pues uno va y se relaja. Y es que la suerte es caprichosa y en la mar nunca sabes lo que te espera. Además, como estoy acostumbrado a navegar en solitario, cuando voy con amigos tampoco es que me ponga mucho empeño en que ellos hagan las cosas, o en instruirles sobre dónde están las cosas o cómo actuar en caso de emergencia. Solo de dejarles llevar la rueda, lo más fácil, y me encargo del resto yo mismo. Total, vamos a dar un paseo nada más. ¿Tu primer día en un barco? Bueno, el segundo, el tercero, pero vamos, con unas velas así ninguno. Igual me dejas llevarlo un poco. Venga, yo me fío de ti, venga. Yo me pongo con él para que no la rompa nada. Vale. No te preocupes. Vamos allá. Uy, ¿cómo se mueve esto? Claro, esto es válido mientras tú estás a bordo y capacitado.
Pero ya os digo que la suerte es caprichosa y que la casualidad puede jugar en vuestra contra, y lo hará. Navegábamos a vela, buena velocidad y poca mar, ideal para disfrutar. Habían sido muchos días de intensas lluvias previas y este era el primer día en que se podía salir a disfrutar. El barco se veía fácil de manejar y le dejé a Marcos que llevase la rueda un rato y sintiese sus primeras sensaciones. Mientras, a su lado, de pie, yo le explicaba algunas cosas, el resto, sentados, disfrutaban de la navegación, protegidos del aire. El impacto no fue terrible, no era el Titanic, no nos habíamos chocado contra un iceberg, pero fue lo suficientemente fuerte como para que yo saliese despedido sin posibilidad de agarrarme y mi cabeza se golpease fuertemente junto a la entrada del barco. Me he debido golpear con algo. ¡David! David no responde. ¿Estás bien, David? Mira si respira, ponle la Sí. mano debajo de la nariz. Sí, respira, pero no me responde. ¡David! ¡David! ¿Qué hacemos? Ahí todo se apagó. Durante unos minutos no puedo deciros lo que pasó porque me desvanecí. Pues estábamos atentos, la verdad. Lo que pasa es que de repente apareció como un tronco muy grande que estaba sumergido, prácticamente sumergido en el agua. Hubo un ruido muy grande, David se cayó, se dio un golpe en la cabeza, perdió el conocimiento y sangraba. Entonces, pues estábamos muy preocupados. Yo estaba sentado junto a Marta y la verdad es que el golpe lo único que nos hizo es que nos apretujó un poco nada más, pero el que sí que ve volar fue David. Vaya se dio, por cierto. Yo pensé, la cagué. 3 minutos que me deja en el barco y la lío. Y menos mal que estaba Marta, porque un velero es muy difícil de llevar. La gente se piensa que solo es mover el timón y no, hay que saber llevarlo. No sabes dónde están los salvavidas, los medicamentos, las vendas. O sea, si el capitán está fuera de combate, no hay manera de hacer nada. Las velas estaban flameando y la primera reacción fue poner en marcha el motor y bajar las velas. A partir de ahí, cuando David recuperó un poco la conciencia, aunque estaba muy mareado y desorientado, pues ya nos tranquilizamos. Y lo siguiente, pues pedir ayuda, claro. La luz volvió a mi cerebro cuando ya estaba incorporado en un asiento y Marta me había vendado la cabeza. Enseguida pregunté qué había pasado, pero tampoco tenía gran capacidad para hacer nada. Estaba aún mareado, un tanto confundido y con un fuerte dolor de cabeza. En mi cerebro, en ese momento, no dejaba de sonar un fuerte pitido. No sé, oigo como un pitido, ¿Un pitido? un pitido, sí, Lo sí. oímos todos, no te preocupes. Y cuando recuperó el conocimiento, empezó a decir que oía un pitido. Pero resulta que el pitido lo oíamos todos y ninguno sabíamos lo que era. La alarma de agua en la sentina había comenzado a sonar. Estaba entrando agua por algún lado. ¡Tenemos una vía de agua! Un par de minutos después, la bomba de sentina comenzó a funcionar. La presencia de agua se notaba ya, era evidente, teníamos una vía de agua. Menos mal que yo estoy preparadísimo para esto, me conozco el barco al dedillo, en todos sus rincones y tengo los medios para solucionar casi cualquier problema de este tipo. Chalecos salvavidas para todo el mundo, arrancar el motor, asegurarme de que el escape está echando agua y poner en marcha todos los medios de achique disponibles mientras recorro el barco, cerrando grifos de fondo y buscando la vía de agua con la pasta de retrete en la mano. El problema es que yo en ese momento estaba incapacitado para hacer eso. Si agachaba un poco la cabeza, el mundo daba vueltas y no me planteaba ni siquiera bajar abajo por ningún concepto. Apenas unas pocas instrucciones pude darle a Marta mientras ella se afanaba en subir los chalecos y cerrar los grifos de fondo que fue capaz de encontrar. El agua seguía subiendo poco a poco. La vía de agua no aparecía. Necesitábamos ayuda. Si hubiera estado yo ahí para poner un poco de orden. Habrías estado grabando y tomándote un cubata. Dirías, ¡sigue funcionando la nevera! ¡Sigue funcionando la nevera! ¡Que no se moje el vino! Touché. Hay mil formas diferentes de pedir ayuda en un barco moderno y Salvamento Marítimo está escuchando en todas. El botón Distress en la radio digital, el teléfono 900-202-202 y por supuesto el tradicional Mayday, Mayday, Mayday. A partir de ese momento todo quedó en manos de Marta. Y suerte había tenido de llevar ese día a mi amiga más preparada, Pepper, con experiencia y temple, aunque no conocía el barco ni mis 1000 trucos, al menos se sabía el procedimiento de seguridad al dedillo. Apretó el botón de Distress y repitió la llamada en el canal 16. Mede, aquí velero Saime, hemos tenido un accidente y necesitamos ayuda, a cambio. Saime, aquí Salvamento Marítimo Santander. ¿Me dice, por favor, la posición en la que se encuentran? Salvamento Marítimo, aquí velero Saime, estamos a unas 2 millas al norte de Santa Marina, a cambio.
Saime, Salvamento Marítimo. ¿Si me puede decir cuántas personas son a bordo? Salvamento Marítimo, aquí velero Saime. Somos 4 personas a bordo y hemos tenido un herido que se ha dado un golpe en la cabeza y está sangrando muchísimo. Cambio. Saime, Salvamento Marítimo Santander. Si les tengo localizados en la pantalla del ICE, vamos a movilizar las unidades. Irá el helicóptero y nuestra embarcación Salvamar. Se dirigen a su posición. Mantengan la calma y pónganse los chalecos salvavidas. Salvamento Marítimo, aquí velero Saime. Instrucciones recibidas. Procedemos a seguirlas, nos ponemos los chalecos y permanecemos a la escucha. Cambio. Vale, recibido. Pues estén tranquilos que en 20 minutos llegan las unidades para evacuar al accidentado. El tiempo pasa muy despacio cuando estás en problemas esperando ayuda. Desde Salvamento Marítimo enseguida nos tranquilizaron. Como no estaba claro cuál era mi estado real y por precaución, procederían a evacuarme en helicóptero para llevarme al hospital. Al mismo tiempo, la Salvamar acudiría para asegurar el regreso del resto de tripulación a puerto. La distancia no era mucha y el barco tenía el motor operativo y la situación parecía controlada. Cuando quisimos darnos cuenta ya se oía el ruido del helicóptero en la lejanía. En ese mismo momento nos llamaron por la radio directamente desde el Elimer con las primeras instrucciones. Aquí Saime, estamos preparados, cambio. Llegaremos sobre vuestra posición aproximadamente en 15 minutos, algo menos. Toda aquella persona que esté en cubierta debería llevar chalecos salvavidas y guantes. Arriaremos uno de nuestros rescatadores y ganará la embarcación a nado. Una vez que el rescatador gane la embarcación, os pondrá en conocimiento el resto de las tareas. Por favor, transmitírselo también a la gente que esté encubierta. Y necesito que me repitas el mensaje, por favor. Aquí Saime para el IMER. Tenemos las velas arriadas, tenemos los chalecos puestos, personal va a tener guantes en cubierta y las instrucciones están siendo retransmitidas. Cambio. Perfecto, pues muchas gracias. Ya llegamos en breve. Arriar las velas, estivar todo lo que pudiese salir volando. Todo el mundo que estuviese en la cubierta tenía que tener chaleco y guantes y desembragar el motor. Dadas las dificultades y la multitud de obstáculos presentes en la cubierta de un velero, nos indicaron que el helicóptero se mantendría a sotavento del barco, el rescatador se aproximaría nadando desde el agua con instrucciones adicionales y por tanto debíamos parar el motor y quedarnos al pairo. Así lo hicimos. El ruido cuando el helicóptero estaba junto a nosotros era impresionante. Apenas un par de esloras de distancia y unos 20 metros de altura. El aire del rotor formaba un círculo en el agua y llegaba incluso a hacernos derivar. Verdaderas olas se formaban y una intensa y constante lluvia de finas gotas cargadas de sal nos envolvían por todas partes. El poco viento hacía que el agua saliese disparada en todas direcciones. La comunicación por radio se hacía muy complicada y había que bajar al interior para poder oír algo. El helicóptero permaneció un rato estático a nuestro lado, hasta que abrió la puerta y la figura del rescatador se empezó a ver descender a unos metros de nosotros. El rescatador descendió al agua y se aproximó al barco nadando, subiendo a bordo. Las instrucciones eran claras. Un cabo guía nos mantendría conectados todo el rato al gancho del cable de la grúa. Este cabo solo podía sujetarse con la mano y no debía hacerse firme a ningún sitio. Marta se hizo responsable de la guía, mientras Marcos trataba de mantener el barco con el timón, que en realidad ya no era efectivo, y lo que nos conducía era el contraste entre el viento real y el generado por el propio helicóptero. Estábamos irremediablemente de costado al viento.
Evaluó mi estado, localizó el mejor lugar para realizar la evacuación y, una vez decidido todo, comenzó el proceso. Descendieron de nuevo el gancho con el arnés, lo acercaron con el cabo guía, lo retiró y volvió a subir el gancho. Mientras mantenían la guía con cierta tensión y dejando una suave curva hasta el helicóptero, me ayudó a colocarme el arnés bajo los hombros. El helicóptero se aproximó, bajó el gancho de nuevo, nos atamos ambos al gancho y nos preparamos para subir. Mis pies apenas tocaron el agua y comenzó el descenso. El ruido era ensordecedor, las diminutas gotas que levantaba el helicóptero me golpeaban en la cabeza, mientras, enganchados por un delgado cable, ascendíamos, pero el ascenso fue muy rápido, y enseguida sentí una mano que me arrastraba al interior del helicóptero. Chequearon mi estado, me acomodaron en el asiento, me pusieron unos cascos para poder hablar conmigo y me aseguraron. Dicen que el capitán es el último en abandonar un barco y no podía sentir más que pena por dejar mi barco y a mi tripulación en aquella situación. Ganamos altura y salimos rumbo de regreso. Aquí terminaba mi aventura a bordo, pero no la del barco ni la de su tripulación. Cuando arrancamos ya se veía a la salvamar aproximándose al barco, aunque enseguida les perdimos de vista. Mientras, a nuestros pies avanzaba el paisaje hacia el aeropuerto. Lo que os voy a contar ahora es lo que sucedió según me contaron a mí y según quedó registrado en la multitud de móviles y cámaras que había a bordo. Porque hoy en día, ante la adversidad, parece que lo más importante es grabar. En cuanto izaron al rescatador, Marta procedió a arrancar el motor para intentar volver a puerto lo más rápido posible. Pero el motor ya no arrancó. El agua había alcanzado la suficiente altura como para cortocircuitar las baterías y todos los sistemas eléctricos empezaron a fallar en cascada. Tal vez no deberíamos haberle apagado y solo desembragarle. Solo la tablet que estaba fuera y la radio portátil seguían funcionando. La bomba de achique también se paró y el agua subía aún más rápido. Por suerte, la salvamar ya estaba a la vista y parecía que podría salvar la situación. Por la radio, Marta contactó con la salvamar e informó de que ya no teníamos maniobra. Para pasaros la motobomba para la vía de agua. Perfecto, estamos preparados, cambio. Vamos a barroar por el costado, por nuestro costado de labor, por vuestro estribor, ¿de acuerdo? Recibido. Lo normal habría sido empezar a achicar con la bomba manual mientras esperábamos, pero es difícil localizarla cuando nadie te ha contado dónde está. La salvamar se aproximó por el costado de estribor tal y como habían indicado. Aseguraron la embarcación a su costado poniendo defensas entre ambas y rápidamente prepararon una potente bomba de achique de gasolina para vaciar el barco. Pasaron una manguera al interior del barco y en un momento estaban extrayendo agua a toda velocidad. El nivel empezó a bajar rápidamente. Con la vía de agua controlada procedieron a la operación de remolque del barco. El mar estaba tranquilo y la forma más segura para poder mantener todo bajo control era realizar el remolque directamente a barloado. El remolque era más lento pero permitía un control absoluto y el uso de la bomba de achique cada vez que se requiriese. La tripulación permaneció en el barco todo el camino mientras recorrían la bahía camino del puerto. Desde la sala de control avisaron al puerto deportivo de que llegábamos con una vía de agua. Puerto Deportivo, Marina del Cantábrico. Hola, Marina del Cantábrico, Salvamento Marítimo Santander. La embarcación Saime tiene una vía de agua y proceden hacia ahí a ver si tienen disponible la grúa. Vale, ahora hablo con el jefe de equipo para que se ponga con ello y saquen el barco lo antes posible, ¿vale? Que vienen con el Saime para remolcar, para subirle, pero ese no es el del youtuber. Vaya lío que tiene montado. Tanto chino y se va al agua. A la entrada,
La grúa estaba preparada, esperándonos, con el agua ya controlada, nos ayudaron a volver a arrancar el motor y el barco recorrió los últimos metros hacia la grúa ante la atenta mirada de todo el personal del puerto que nos escoltaron hasta allí. Y aquí termina la aventura del Saime. Nosotros aterrizamos en el aeropuerto y con el pie en tierra todo recuperaba cierta normalidad. Una ambulancia me esperaba y en el hospital comprobaron mi estado y enseguida me dieron de alta con una bonita y nueva cicatriz. La tripulación, preocupada por mi estado, se puso en contacto conmigo. Yo, preocupado por el estado de mi barco, bueno, y un poco también por la tripulación, esperaba ansioso esa llamada. Conseguimos hablar con David por teléfono, ver que estaba bien, que no había sido nada grave y que estaba todo bajo control, y ya ahí, y solo ahí, es cuando conseguimos respirar. Mientras tanto, en la sala de control, regresaban a su rutina. De acuerdo, recibido, fin de la emergencia entonces, gracias. El helicóptero se volvía a preparar para la siguiente emergencia y la tripulación de la Salvamar regresaba a puerto para preparar todo para una nueva emergencia. Para ellos, un día más en la oficina. Para nosotros, la aventura de nuestras vidas. Como os dije al principio, hoy venía a contaros una historia muy real que le podría haber pasado a cualquiera, pero que, por suerte, no nos ha pasado a nosotros. ¿Cómo que no? ¿Que no era verdad? No era verdad. No era verdad. Lo que os hemos contado hoy ha sido un ejercicio, un ensayo, un entrenamiento para salvamento marítimo, un curso acelerado para nosotros y sobre todo un golpe de realidad para reflexionar sobre lo preparados que creemos estar y lo poco en realidad que lo estamos para una situación así. En la mar todo puede cambiar en un instante y hay que mantener siempre la atención. Conocer bien nuestros barcos, mantener los equipos de seguridad en buen estado, informar a la tripulación de lo mínimo que debe saber y estar preparados para que, llegado el momento, lo que pensamos que depende de nosotros no dependa de nosotros sino de otros. De nuestros tripulantes en primera instancia, de los barcos vecinos y de la gente que está siempre ahí, en silencio, preparada para velar por nuestra seguridad en la mar. La gente de Salvamento Marítimo. Al final, esta historia, como en Los Serrano, solo ha sido un sueño que se ha podido hacer realidad gracias a la ayuda desinteresada de mucha gente, a mucho trabajo y sin duda gracias al personal de Salvamento Marítimo, a las tripulaciones del Elimer de la empresa Vinci, al personal de las capitanías marítimas, a toda esta gente que depende del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que trabaja cada día para evitar que los accidentes en el mar se conviertan en tragedias y que han apostado por esta forma de comunicar, de transmitir, de informar, para que cada día que salgamos a la mar tengamos en mente que las cosas pueden salir mal, que tenemos que estar preparados y que aunque ellos están ahí para cuidarnos, lo mejor que puede pasar es que no tengan que hacer nada.